Buenos días, chicos. En la clase de hoy hablaremos acerca de cómo funciona el sentido del olfato, hablando de manera superficial, y cuáles son sus análisis de evaluación para la identificación de olores. Los olores que podemos detectar son partículas o sustancias químicas que se encuentran en el aire. Estas partículas viajan por el aire y entran en la nariz por las fosas nasales hasta la cavidad nasal. En la cavidad nasal existen unos pelillos que se encargan de calentar y limpiar el aire. Esta zona está cubierta por una membrana mucosa que mantiene la raíz húmeda. Con el aire ya filtrado, pasa a la membrana olfatoria. En esta parte se encuentran unas células olfatorias encargadas de recoger la información y enviarla hasta el nervio olfativo. El nervio olfativo lleva la información hasta el cerebro, que se encarga de reconocer y actuar ante lo que se está oliendo. Una vez ha llegado la información al cerebro, este transmite las órdenes necesarias para reaccionar ante los diferentes olores. El olfato es un sentido de suma importancia, ya que nos sirve a lo largo de la vida en los siguientes aspectos. Nos ayuda a reconocer situaciones de riesgo para la salud, además de que regula emociones, sentimientos, impulsos y sensaciones a través de los olores que se perciben. Asimismo, por ello es importante preservar una buena salud y cuidados de este gran sentido. Sin embargo, existen algunos problemas que pueden llegar a afectar este sentido, tal como la enfermedad del Parkinson, Alzheimer o COVID-19. Por esta razón es necesario realizarse una evaluación clínica, y ustedes como estudiantes de medicina es necesario que conozcan todo procedimiento a realizar. En esta clase se hablará de los estudios de evaluación para el diagnóstico del sentido del olfato. En primer lugar, existe el análisis conocido como Sniff and Stick Smell Test. Las recomendaciones necesarias previas para este estudio son: la persona examinada deberá estar sobria desde 15 minutos antes de la prueba. Esto significa no fumar, no beber, no comer, excepto agua. El procedimiento a realizar es el siguiente. Paso 1. Preparar la prueba. La prueba consta de los siguientes componentes: 12 bolígrafos aromáticos, funda, 12 tarjetas de opción múltiple, manual multilingüe, bloque de respuestas con plantilla de respuestas, bloque de evaluación, tiras de sabor opcionales. Asegúrese de realizar la prueba en una habitación tranquila y bien ventilada. También le recomendamos que utilice guantes inodoros mientras que realice esta prueba. Si no tiene guantes, puede lavarse las manos sin jabón perfumado. Paso 2. Completar el formulario de registro. Registro de datos personales y fecha en el formulario de evaluación. Nombre, fecha de nacimiento y sexo. Fumador o no fumador. Profesión. Uso de medicamentos y otros antecedentes médicos relevantes. Es conveniente valorar una breve anamnesis que incluya interrogar al paciente sobre su historia clínica, consumo de fármacos, ocupación y hábito de fumar. Fecha y hora de inscripción de la prueba en el formulario de evaluación. Paso 3. Se informará a la persona que se realizará la prueba acerca del procedimiento. 1. El sentido del olfato se pondrá a prueba con la ayuda de Sniff and Stick, bolígrafos perfumados. El responsable de realizar este procedimiento deberá utilizar guantes inodoros. El paciente no deberá tocar el bolígrafo con las manos ni con la nariz. 2. Este determinará el bolígrafo a ofrecer al paciente. Cada bolígrafo contiene un aroma diferente. 3. El responsable deberá tomar la tarjeta de respuestas correspondiente y entregársela al paciente. 4. El bolígrafo se colocará unos 2 centímetros debajo de la nariz, presionando al paciente una de sus fosas nasales para cerrarla. Se tendrá cuidado de no tocar la punta del bolígrafo con la nariz o con las manos. 5. Deberá oler el paciente intensamente el bolígrafo durante 2 o 3 segundos. 6. Después de que el paciente huela, se volverá a tapar el bolígrafo y se deberá colocar en el soporte. 7. De la tarjeta con 4 respuestas que recibió el paciente, deberá elegir el olor correcto. 8. Estará obligado a tomar una decisión. Si no conoce el olor, aún tendrá que elegir un olor. Elección forzada. 9. Se repetirá este procedimiento para los 12 bolígrafos. 10. Se deberá utilizar un intervalo de aproximadamente 30 segundos entre la presentación de los bolígrafos. 11. La prueba completa durará aproximadamente 10 minutos. Paso 4. Registro de las respuestas. El responsable de realizar este procedimiento circulará la respuesta dada en la hoja de respuesta suministrada. La primera columna es para probar únicamente la fosa nasal izquierda. La segunda columna para probar solo la fosa nasal derecha.
La última columna para probar ambas fosas nasales, bilateral. Paso 5. Contar las respuestas correctas. Después de ofrecer los marcadores y registrar las 12 respuestas, se tomará la plantilla de plástico para respuestas. Se colocará esta plantilla sobre el bloque de respuestas para que el responsable sanitario pueda verificar fácilmente las respuestas correctas. Se sumará el número de respuestas correctas y se registrará en la parte inferior del bloque en la columna correspondiente. Paso 6. Completar el formulario de evaluación. Se registrará la puntuación en el formulario de evaluación. Se comparará la puntuación con los datos normativos en el gráfico al dorso del formulario de evaluación. Paso 7. Evaluación de la puntuación. El gráfico con datos normativos está desglosado por género. La edad se muestra en el eje inferior. Las líneas del diagrama indican la relación entre el sentido del olfato y el grupo de edad. Si la puntuación está en la parte gris oscuro, indica anosmia, 0 a 6 respuestas correctas. Parte gris claro, hiposmia, trastorno del sentido del olfato que resulta en la reducción parcial de la capacidad de percibir olores, 6 a 10 respuestas correctas. Parte blanca, normosmia, valores normales ante la evaluación del olfato, 10 a 12 respuestas correctas. Con ello se termina la prueba, pero cabe mencionar que para preservar de manera adecuada esta prueba, se deberá almacenar los bolígrafos a temperatura ambiente, no expuestos a la luz solar directa. Para continuar con la evaluación del olfato, existe otro método de análisis, conocido como Smell Identification Test. Este kit contiene 40 ítems que vendrán contenidos dentro de un folleto 10, que por lo tanto en su total serán 4 folletos, el cual consiste en el siguiente procedimiento. Número 1. El responsable del chequeo para realizar esta prueba al paciente tendrá que rellenar la información en la parte posterior de cada folleto con el lápiz que se incluye. Se deberá de escribir en mayúsculas de forma clara. 2. Empezando por la página 1 del folleto 1, el paciente debe utilizar el lápiz que se incluye para rascar la etiqueta marrón de izquierda a derecha varias veces. Esto liberará un olor. No deberá de rascar la etiqueta en exceso. 3. El paciente olfateará la etiqueta rascada y rellenará el círculo correspondiente a su experiencia olfativa en la columna de la derecha. Deberá de borrar cualquier error completamente. Si el olor que percibe no está representado, deberá de marcar la respuesta que más se aproxima a su experiencia. En caso de que no perciba ningún olor, el paciente hará una suposición y marcará una respuesta. Debe marcar una respuesta para cada pregunta, aunque no huela nada, para que la prueba sea válida. 4. Tras responder a las 10 preguntas del folleto, el paciente tendrá que rellenar los otros 3 folletos en orden, es decir, del 2 al 4. 5. Finalmente, el paciente pondrá los 4 folletos debidamente completados y el lápiz en el sobre, y los devolverá al administrador de la prueba. 6. Tanto el responsable de la prueba como el paciente deberán de asegurarse de responder a las 40 preguntas y de rellenar la información en la parte posterior de cada folleto. Para saber su diagnóstico correspondiente, el responsable de la evaluación deberá tomar la clave de respuesta, que se encuentra en la última hoja del manual que se tiene como parte del kit de este examen. 1. Se abre el primer folleto y de acuerdo a sus elementos y números se pondrá la clave que corresponde de la prueba. 2. Después se verá lo que respondió el paciente y se marcará con un lápiz la respuesta que debió ser, poniendo por detrás y por delante de ese folleto la cantidad en que se equivocó. Estos 2 puntos se repetirán con los siguientes 3 folletos faltantes, evaluando de acuerdo a su hoja clave correspondiente que marca el manual. También se observará si se respondió en su totalidad el examen. Finalmente, para dar un diagnóstico sobre el estado del paciente, primero se restará la cantidad de respuestas en las que se equivocó el paciente. Después se deberá de ir a la hoja de datos del manual donde se buscará el puntaje que obtuvo el paciente de acuerdo a la hoja que corresponde a su género. Buenos días, chicos. Como ustedes han visto, hemos llevado clases acerca de los sentidos especiales, entre ellos ha sido el olfato. Sin embargo, en esta clase hablaremos sobre el gusto. Cabe mencionar que el olfato y el gusto están estrechamente relacionados. Las papilas gustativas de la lengua identifican el sabor y las terminaciones nerviosas de la nariz identifican el olor. Ambas sensaciones se comunican al cerebro, el cual integra la información para que los sabores puedan ser reconocidos y apreciados. Algunos sabores, tales como lo salado, lo amargo, lo dulce y lo ácido, se pueden reconocer sin el sentido del olfato. Sin embargo, para identificar sabores más complejos, como la frambuesa,
Se requiere la intervención tanto del sentido del gusto como del olfato. El sentido del gusto nos permite identificar y conocer los sabores de los alimentos. La lengua es el órgano responsable de la percepción del sabor. Se encuentra cubierta por las papilas gustativas. Estos se encargan de recoger la información sobre los diferentes sabores y enviarla al cerebro a través de los nervios gustativos. El cerebro es capaz de decidir si nos gusta o no. Hay varios tipos de papilas gustativas que se agrupan en distintas partes de la lengua. Cada persona aprecia los sabores de forma diferente. Asimismo, el sentido del gusto nos ayuda a proteger nuestra salud de alimentos en mal estado. Si el sabor es malo, el cerebro enviará señales para que dejemos de comerlo. Hoy, como parte importante de la clase, también hablaremos sobre el estudio de la evaluación del gusto y su identificación de sabores. Existen dos estudios posibles a realizar. El primero se conoce como gustometría química. Para ello, se debe de hacer mención al paciente previamente que se debe de venir a realizar el estudio con una correcta higiene bucal. La evaluación consistirá en realizar los siguientes pasos. 1. Se utilizarán concentraciones crecientes de 4 sustancias correspondientes a los 4 sabores básicos: glucosa, cloruro sódico, zumo de limón y quinina. 2. Por turnos y siguiendo el orden descrito, se aplica una gota a un papel de filtro empapado de cada una de las sustancias descritas sobre diferentes zonas de la lengua. 3. Al paciente se le pedirá que indique cuándo detecta la presencia de cada sustancia y cuándo reconoce el sabor de cada una de ellas sobre las diferentes zonas aplicadas. 4. Deberá realizarse el paciente un lavado bucal entre una sustancia y otra. Este estudio permite detectar alteraciones en la percepción de los sabores de tipo cuantitativo: aumento, disminución o ausencia del gusto para una o varios sabores, además de dar a conocer las áreas afectadas dependiendo del tipo de sabor que no llegue a reconocer. Bien, como otro estudio a realizar para la evaluación del gusto, existe el análisis conocido como gustometría eléctrica. Para este estudio, de igual forma se le pedirá al paciente que venga con una correcta higiene bucal previa para poder llevar a cabo este examen. El procedimiento a realizar es el siguiente. 1. Se aplicarán pequeños electrodos sobre diferentes áreas de la superficie de la lengua del paciente, que emiten estímulos galvánicos de intensidad y frecuencia creciente. 2. Al paciente se le pedirá que indique cuándo comienza a detectar el estímulo y cuándo reconoce un gusto metálico característico, semejante al gusto ácido, producido por la propia corriente. 3. El responsable del análisis deberá de anotar lo que vaya sintiendo el paciente conforme al estímulo que reciba. Este estudio permitirá identificar si la alteración del gusto está localizada en la lengua y/o en las terminaciones nerviosas responsables del sentido del gusto, o por el contrario tiene otro origen, ya sea nasal o en el sistema nervioso central. Esto dependiendo de la falta de gusto que no logra identificar en el área que se estimula el paciente, ya que de ser así, deberá de ser estudiado con posterioridad mediante el empleo de pruebas de diagnóstico más específicas. Buenos días, doctora. Decidí acudir a realizarme unos estudios sobre cómo va mi avance en mi olfato y gusto, ya que hace algunos meses tuve COVID-19 y perdí el sentido por ambos. Sin embargo, usted me recomendó que viniera a realizarme unos estudios después de mes y medio que mi última prueba saliera negativa al virus, para ver cómo iba mejorando, aunque sinceramente siento que he mejorado de poco a poco. De acuerdo, me parece bien una evaluación para permitirnos observar si realmente ha llevado un avance o podría tener aún repercusiones en sus sentidos. Primeramente, ¿ha consumido bebida alcohólica antes de venir a la prueba o se encuentra en estado ebrio? No, no consumo alcohol. ¿Ha fumado antes de entrar a realizarse esta evaluación? No, no fumo. Antes de entrar a este consultorio para su análisis, ¿comió algo? Es necesario saber esto ya que debe venir con una higiene bucal previa. No he consumido nada. Directamente al despertar vine a realizar esta prueba. Claro está, con mi rutina de limpieza de la mañana al despertar, que eso incluye mi aseo bucal. Excelente. Entonces podemos empezar con el procedimiento. Le pediré que se dirija a este lado del consultorio para realizarle la prueba. Sí, está bien. Bien, registraré la hora y fecha de este estudio. Son las 9:32 de la mañana en el día 1 de febrero del 2024. Le realizaré el estudio conocido como Sniff and Stick Smell Test.
Para realizar este estudio, le haré las siguientes indicaciones. Primero, le daré a oler un bolígrafo aromático a 2 centímetros de su nariz. Deberá tapar una fosa nasal con la ayuda de su mano, sin tocar el bolígrafo con su nariz o manos, ya que este procedimiento lo repetiremos para la otra fosa nasal, aunque finalmente después lo haremos sin tapar ninguna. 2. Lo olerá intensamente de 2 a 3 segundos. Después le daré una tarjeta y usted elegirá una respuesta de las 4 opciones que le vengan. Tendrá la obligación de escoger alguna respuesta. Muy bien, seguiré las indicaciones de manera adecuada. Ya que ha terminado de leer y responder todo, repetiremos el mismo procedimiento para la fosa nasal derecha. Ahora procederemos a repetir el procedimiento sin que se tape alguna fosa de la nariz. Sí, está bien. Bien, ahora que hemos terminado, haré un registro de sus respuestas para después sumar las correctas. Excelente, ya tengo sus respuestas y salió en el promedio normal. Tiene una suma de 10 respuestas correctas. Lleva un buen progreso. Eso realmente me alivia. Ahora veré su avance en cuestión del gusto. Igual le pediré que siga las indicaciones. En este caso yo aplicaré una gota sobre un papel filtro en donde los 4 posibles sabores serán glucosa, cloruro sódico, que tendrá sabor a sal, zumo de limón y quinina, que tendrá un sabor amargo. Lo repetiré 4 veces sobre distintas zonas de su lengua y usted me dirá si lo detecta o no, además de qué sabor identifica. Entre cada sustancia le haré un lavado bucal. Muy bien, seguiré tal cual los pasos. Vaya, realmente pudo contestar todas de manera correcta, así que tengo la buena noticia de decirle que su sentido del gusto realmente se encuentra recuperado. Muchas gracias, doctora. Ahora realmente podré irme más tranquilo a casa con la seguridad de que podré recuperar mis sentidos. Buenas tardes, doctora. Decidí realizarme unos exámenes sobre mi olfato, ya que hace algunas semanas que no me percato bien de los olores, que compartiendo el momento con mi familia me los mencionan, pero yo no me daba cuenta. Y es un tema que me resulta inquietante, por si es que pudiera llegar a repercutir a más. De acuerdo, me parece bien una evaluación para permitirnos observar el sentido de su olfato. Sin embargo, de igual forma le realizaré un estudio del gusto para evaluar su estado de salud. Me parece bien, sinceramente quiero encontrarme sano. Para empezar, antes de entrar a este consultorio para su análisis, debe de venir con una higiene bucal previa. No he consumido nada, desde mi desayuno no he probado bocado alguno, sin embargo, antes de venir me realicé mi aseo bucal correspondiente. Bien, le pediré que registre su información personal para colocarlo en su prueba del folleto, junto con la fecha de hoy. Llevará a cabo el estudio conocido como Smell Identification Test. Para realizar esta prueba, le haré las siguientes indicaciones. 1. Deberá de rascar la etiqueta marrón del folleto, el cual liberará un olor, pero no se deberá de rascar en exceso. 2. Rellenará el círculo correspondiente a su experiencia olfativa en la columna de la derecha. Deberá de borrar cualquier error completamente. Si el olor que percibe no está representado, deberá de marcar la respuesta que más se aproxima a su experiencia. 3. Debe marcar una respuesta para cada pregunta, aunque no huela nada, para que la prueba sea válida. En caso de que no perciba el olor, deberá de suponerlo. 4. Tendrá que rellenar los 4 folletos en orden. 5. Se asegurará de haber respondido las 40 preguntas. De acuerdo, respetaré las indicaciones. Bien, ahora que ha terminado, con ayuda de la clave de respuestas veré en las que se ha equivocado. Pondré la cantidad por fuera de cada folleto y la restaré del total de las respuestas correctas. De acuerdo con los resultados que ha arrojado, que son 32 respuestas correctas, y conforme a su edad, tiene como diagnóstico una leve falta de pérdida en el olfato. Sin embargo, como ya le había mencionado, le realizaré un estudio del gusto para detectar si no tiene algunas otras afectaciones en este sentido. Sí, doctora, creo que ahora me resulta un poco preocupante. No se preocupe, de ello hablaremos en unos momentos. Por ahora, le aplicaré algunos estímulos en su lengua a través de electrodos, así que le pediré que indique cuando comience a detectar el estímulo y cuando reconozca un gusto metálico característico semejante al gusto ácido, que será producido por la propia corriente. Sí, de acuerdo, le iré comentando todo.
En sus resultados de sus análisis del gusto salieron bien. Entonces el único tema a tocar es la leve pérdida de su olfato. Por ello, lo mandaré a consulta con un neurólogo, ya que esta falta de este sentido puede deberse a distintas enfermedades que causan daños en su sistema nervioso, pero para esta forma poder prevenir y tratar de cualquier afectación a su salud. De acuerdo, doctora, le agradezco mucho.